Ya. Entonces aquí me sale el número negativo porque aquí mi fecha de entrega, digamos, era el 20, pero el flujo, yo ya estoy en el día 28, ya se pasó y se pasó con 8 días. Ya. Entonces aquí no voy a tener atrasos en ningún lado, pero aquí voy a tener atraso de 8 días y aquí voy a tener atraso de 21 días. ¿Por qué? Porque aquí tenía la fecha del 19, sin embargo yo estoy en el día 40, digamos, para entender mejor esa situación. Entonces lo que me interesa en esta parte para decir yo voy a asignar tal vez por este método o por este otro o por este otro es ver los días de retraso promedio, que va a ser la suma dividido entre la cantidad de trabajos. Voy a sacar el promedio de todos estos datos. Y el promedio va a ser 5,8. Entonces ya este es un dato de referencia para ver si me conviene asignarlos de esta manera o tal vez lo hago de otra. Ahora, primero en entrar, primero en salir. Esto va a ser de acuerdo al orden de llegada. Entonces primero voy a agarrar el trabajo 1, el trabajo 2, trabajo 3, 4 y 5. Y de acuerdo a eso, ya aquí acomodo esta parte. Entonces, de acuerdo al orden de llegada, hago el trabajo D, C, B, A, E. Ahora, si yo decido hacer en ese orden, entonces debo calcular el tiempo de flujo. Este de acá es el tiempo de procesamiento acumulado. Más este de acá. Entonces, hago el acumulado. Tengo otra vez 40. El tiempo de flujo no va a variar porque es la sumatoria de todos estos de acá. Entonces sigue siendo 40. Ahora, horas antes de la fecha de entrega, tengo que ver esto de aquí menos esto. Entonces aquí no tengo, no tengo atraso, 0, 0. Sin embargo, aquí voy a tener 4 atrasos, 3, 0. Perdón, 22. Aquí debería ponerle 0 porque ya me quedé. Ya, pero para que se note bien lo voy a dejar ahí. Otra vez voy a hacer el promedio. Y aquí, miren, como si lo ordeno de una manera o si lo ordeno de otra forma, tengo diferentes tiempos promedio. Aquí tengo más atraso que en esta parte de acá. Ahora, este es otro criterio para ordenar y va a ser de acuerdo a una razón crítica. Ya, me voy a copiar todos los datos de todos los trabajos. Ya, y aquí tengo, para la razón crítica necesito saber yo el tiempo eh, de procesamiento restante total. Este es un dato que ya me lo da en este ejercicio, pero a veces yo lo tengo que calcular. De acuerdo a que me diga, hoy es el día tanto, por así decirlo, hoy es el día 22 de julio. Y aquí me da tiempo antes de la fecha de entrega. Entonces, vamos a decir que hoy es 1 de julio, entonces la fecha de entrega es 20, 19, 16, ¿ya? Y el tiempo de procesamiento restante, este cálculo de acá va a ser 20 menos la fecha de hoy. 19 menos la fecha de hoy me va a dar ese resultado. Pero en este caso ya me lo da. Entonces la razón crítica va a ser dividir el tiempo de procesamiento entre ese tiempo total de procesamiento restante. Ya, y tengo una razón crítica para este enunciado. Ahora lo voy a ordenar de menor a mayor. Aquí ya se me han cambiado algunos orden, creo.
No, no se me ordena. Aquí tengo 0,83, 0,80, 0,80, 0,55, 0, perdón, 1 y 0,64. El menor tendría que ser 0,55. Luego le sigue 0,64, 0,80 y 0,83 y 1. Entonces, de esa manera ordeno y tengo que hacer lo que es el tiempo de flujo, de acuerdo a esto de aquí. Entonces tengo 6, luego el acumulado, más esto, más esto. Las horas antes de la fecha de entrega va a ser las horas antes de la fecha de entrega menos el tiempo de flujo. Y aquí, por ejemplo, atraso 0, 0, pero aquí empiezo a tener atrasos que va a ser 6, 15 y 30. Y de nuevo, el promedio. Entonces aquí ya tengo más atraso. Entonces lo más óptimo sería acomodarlos de esta manera, con el tiempo de procesamiento más corto. No siempre es de acuerdo al tiempo de procesamiento más corto lo más óptimo, sino va a variar de acuerdo a tal vez estos datos de acá, el procesamiento, la fecha de entrega, son factores que pueden hacer variar este orden para que esto tenga menos días de retraso. Ahora, a ver, aquí me pide, este es del taller, me da estos datos y aquí igual les copié lo que es del libro, las definiciones porque les pide FCFS, luego SPT, EDD, SR, y estos son lo que tenía que hacer. Primeras llegadas, primeras salidas, luego de acuerdo al procesamiento más corto, luego primera fecha de entrega, luego programación basada en la razón crítica. Entonces, aquí asumo yo que de acuerdo a los datos que me da, es el orden de llegadas, porque no me dio así como esta columna de acá, orden de llegada. Entonces asumo esta parte de acá para la primera regla. Entonces aquí la fecha de vencimiento, tengo tiempo de operación, es lo que tenía de dato, esto también tenía de dato, y aquí puse el tiempo de flujo. El tiempo de flujo va a ser el acumulado. Entonces, tiempo de retraso va a ser, en este caso de acá, aquí el vencimiento es el 5 y tengo 3, aquí sería 0. Aquí el vencimiento es 6 y aquí el flujo va por 5, entonces tengo 0. Aquí el vencimiento es el 9 y voy por el día 6, por ejemplo. Y tengo 0 retraso. Aquí el vencimiento es el 11 y yo lo puedo entregar el 10, tengo 0 de retraso. Y aquí tengo retraso de 15. En el día 15 yo lo puedo entregar este trabajo, pero me lo pedían para el día 8. Entonces, tengo 7 días de retraso. De la misma forma, igual saco un promedio. Y tengo 1.4 como dato de referencia para ver si yo lo hago mejor por esta forma o por esta otra forma y así sucesivamente. Entonces,
Aquí tiempo de operación, en esta parte de acá, tiempo de procesamiento más corto. Entonces aquí tengo que ordenar esto de acuerdo al tiempo más corto. Vamos a hacerlo en otra partecita para que lo pueda ordenar más rápido. Me pide según este criterio. Según este tiempo de operación, entonces yo lo voy a ordenar de menor a mayor y aquí ya el tiempo de flujo lo tengo que volver a calcular. Entonces, ya tengo estos datos, fecha de vencimiento, ya. Entonces aquí, de acuerdo a este tiempo de procesamiento más corto, por ejemplo, aquí no hay retraso, aquí tampoco. Aquí hay retraso porque lo tenía que entregar el 5 y yo voy por el día 6, entonces hay uno de retraso. Aquí es el 11 y yo voy por el día 10, entonces no hay retraso porque todavía me quedaba un día. En este caso vuelve a haber retraso por el hecho de que hay 7 días, yo lo tenía que entregar el 8 y voy por el día 15. Ahora, así de la misma forma, vamos a hacer el otro criterio. Ahora, aquí el tercer criterio me dice, de acuerdo a la primera fecha de entrega. Entonces, yo tengo que ordenarlo de acuerdo a la fecha de vencimiento. Entonces, le voy a poner un filtro en esta parte de acá. Y de acuerdo a la fecha de vencimiento, la más cercana, entonces sería ordenar de menor a mayor fecha de vencimiento. Ahora el tiempo de flujo, tengo que acomodar esa fórmula. Aquí, este es el tiempo de flujo, tiempo de vencimiento, aquí no va a haber atraso, aquí tampoco. Aquí van a haber 2 días de retraso. Aquí van a haber también días de retraso y aquí también van a haber días de retraso. Si lo ordeno por esa fecha de vencimiento, por el primero que me toca, aquí tengo 1,6 igual, o sea, tengo igual cantidad de retraso. Entonces, por el momento, esta regla viene siendo la mejor. Ahora, vamos a hacer la regla de la razón crítica. Bueno, aquí ya está. Y tampoco nos da una fecha de que nos diga hoy está el día y empezó a correr tanto. Entonces yo estoy poniendo la fecha de entrega menos, me dice, calcular la relación entre el tiempo de procesamiento de trabajo dividido entre el tiempo restante hasta la fecha de vencimiento. Entonces, este sería el tiempo restante antes de la fecha de vencimiento. Entonces, para la razón crítica, el tiempo de trabajo dividido entre la fecha. Tengo y ordeno de acuerdo a menor a mayor. Entonces, ahí otra vez hago el flujo, veo si tiene días de retraso, en este caso aumentan los días de retraso. Entonces, en conclusión, nos quedaríamos con la primera regla porque tiene menos días de retraso. ¿Hasta aquí se entendió? El último, Laura, no te entendí. Disculpa. Ya, aquí va a depender del enunciado. La razón crítica me dice que la razón crítica se requiere calcular la relación del tiempo de procesamiento de trabajo. El tiempo de procesamiento de trabajo es el tiempo de operación, dividido entre el tiempo restante hasta la fecha de vencimiento y luego programar. Ya, entonces tengo esto de acá, pero aquí lo que me daban era solamente fecha de vencimiento. Lo que me puede variar es que me diga hoy es el día, digamos en el día de flujo, hoy es el día de flujo número 4.
Entonces, si la fecha de vencimiento es 8, tengo que restar 8 menos 4, pero a veces no me da, como es en este caso, no me dice qué día es hoy. Entonces, yo lo estoy tomando como si hoy día fuera el día 0. Entonces, ya tengo la, el tiempo restante hasta la fecha de vencimiento. ¿Cuánto tiempo me queda? En sí me queda lo mismo. Ya, entonces ya tengo ese tiempo restante hasta la fecha de entrega y el tiempo de operación. Divido. El numerador es el tiempo de operación. A ver. El numerador es el tiempo de procesamiento, este de acá, dividido entre este dato de acá. Entonces ahí tenemos, aquí me equivoqué, en esta parte de acá. Y ahí tenemos la razón crítica. Tenemos que tener este dato que siempre nos lo da el tiempo de operación y el tiempo restante hasta la fecha de entrega, que en este caso va a ser lo mismo que la fecha de vencimiento. Y aquí les puse la fórmula, es fecha de entrega menos la fecha actual. Entonces, tenemos que ordenar esta parte de acuerdo a la menor razón crítica. Ordenar de menor a mayor. Entonces, esto va a cambiar. Y aquí fecha de vencimiento, la volví a copiar. Días de retraso, dependiendo del flujo. Aquí no hay atraso. Aquí sí hay atraso y aquí sí hay atraso. Entonces tengo estos dos atrasos. La razón crítica es dividir el tiempo de operación entre el tiempo restante para entregar el pedido, que va a ser la fecha de entrega menos la fecha actual. Aquí a veces nos puede dar de dato una fecha actual, pero en este caso no nos lo da. Eso nomás, entonces por eso tomamos en cuenta prácticamente el mismo número que la fecha de vencimiento. Entonces, el tiempo de operación ya te viene dato en el ejercicio. Sí, ¿Y la fecha de vencimiento estás tomando de dónde? ¿Igual es dato? la fecha de vencimiento también es dato. Aquí dice fecha prometida. Es igual dato. Lo que no me daría es que, mire, acá me dice la relación del tiempo de procesamiento de trabajo, eso es dato, entre el tiempo restante hasta la fecha de entrega. Ya, el tiempo de restante, ese no me lo da de dato, me da fecha de vencimiento. Para que yo calcular, necesito que me diga el enunciado, esta es la fecha de hoy. Ya, fecha actual, digamos que me diga 8, perdón, a ver, 4. Ya, entonces calcularía la fecha actual restando la fecha de vencimiento menos la fecha actual. Entonces, ese es el tiempo restante hasta la fecha prometida. Me quedan 5 días, si hoy es el día 4 y yo ya he dicho que voy a darlo hasta el día 9, entonces me quedan 5 días. Sí, se entiende. Ya, en este caso sigue siendo 9. Y eso sería por este tipo de ejercicios. Luego, para otro repaso, podemos hacer este ejercicio de acá. Para la asignación de tareas es igual poner un orden, pero ahora lo diferente es que aquí teníamos un solo tipo. Por ejemplo, aquí es reparación de automóviles. Sin embargo, aquí tenemos dos máquinas. Tenemos la máquina A y la máquina B para hacer el trabajo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya. Entonces, esta asignación cuando tenemos dos máquinas se la hace con la regla de Johnson. Ya que tenemos que seguir simplemente un análisis. Aquí yo ya copié estos datos de acá.
los datos del enunciado. Y por ejemplo, me dice hacer una lista con todos los trabajos que incluye el tiempo que requiere cada uno en la máquina. Ya. Y estos son los trabajos del 1 al 6 y sus tiempos en minutos. Aquí me los da. Me dice seleccionar el trabajo con el tiempo de actividad más corto. Entre todos los trabajos, aquí por ejemplo podemos ver que este número de acá es el menor. Ya, 3 minutos solamente toma. Ya. Ahora, si el tiempo más corto está en la máquina A, en la primera máquina, dice que se programa primero. ¿Qué quiere decir? Que yo empiezo por ese trabajo de acá. Por ese trabajo de acá, lo voy a volver a copiar acá. Este de acá es el trabajo 5, entonces debo programar 5 en la máquina 1. 5 es de color amarillo. Ya. Y cuando acabe 5 en la máquina 1, lo programo 5 para la máquina B. Ya, igual de todas maneras va a quedar así. Entonces, este trabajo ya lo tengo que programar y lo tengo que descartar, por así decirlo. Entonces, lo vamos a poner así. Antes de eso, tengo 9. Entonces, 3 más 9, 12. Y esto de acá ya nos olvidamos del trabajo 5. Ahora, vamos a ir viendo cuál es el siguiente trabajo que tiene el procesamiento más corto. Es 4. 4 está en la máquina B. Entonces, si está en la máquina B, lo tengo que programar al final. Ya 4 es de este color y lo tengo que programar al último. Supongamos que aquí tengo 4. Este es el trabajo 4. Este es el trabajo 5. Este es el trabajo 5. 4. Ya, entonces lo estoy programando al final de mis tareas del trabajo 4. Ahora, me olvido de este trabajo. Me queda analizar. ¿Y cómo tomas en qué parte va a ir el trabajo 4, digamos? ¿A qué distancia Ahorita del lo estoy primer trabajo? poniendo aquí, digamos, a lo último, porque ¿Al azar? necesito ver los otros trabajos. Ahora, cuando ya termine de ver el orden, ya yo lo voy a acomodar donde quede correspondiente para que sea así seguiditos los trabajos. Ah, bueno. Una pregunta, disculpa. Ahí en la número 4, solo tomaste en cuenta el BP, el A, no lo colocaste, la disculpa, el valor de la. Igual tengo que ver, por ejemplo, tiene que ir después de que acabe esta parte de acá. A ver cuánto es el tiempo, es 8, entonces tengo que contar 2, 4, 6, 3, 6, 7, 8. Igual tiene que ir detrás de lo que acabe el 4, pero yo no sé exactamente, Pero, como decía el compañero, en qué punto va a ir el 4. Sé que van a ir así, tal vez va a ir un poco más abajo, más atrás, de acuerdo a lo que también tarde ve, pero eso ya, de acuerdo a lo que vayamos haciendo, va a quedar en un lugar más exacto. Por el momento, lo que sé es que va a ir al último. ¿En qué tiempo? Todavía no lo estoy definiendo. No, qué bueno, pero gracias. el este que se llama 8, digamos, supongamos que 8 días tienes que poner en el A y vos lo estás poniendo en el B. Ah, perdón. Sí, es 4 para B, ¿no? ¿Sí? Y 8 para A. Entonces quedaría así. Ah, sí, ahora sí, porque no es que, me acuerdo que la ingeniera dijo que siempre va a tratar de unirse, ¿no? Con los que están primero. Sí, ahora vamos a ir viendo y ya tenemos estos dos, el 4 y el 5. El 5 va primero y el 4 va a lo último.
Ahora, de estos datos me queda analizar estos de acá y estos de aquí. El tiempo de procesamiento más corto sería en este caso los números 6. Ya, en este caso, aquí 6, este 6 va en la máquina B, entonces va a ir al final. Este trabajo sí o sí tiene que ir al final. Sin embargo, aquí podemos ver que ambos tienen tiempos de procesamiento igual. Entonces pueden elegir o el uno o el otro. Ya, y como está en la máquina A, o va a ir primero 6, el trabajo 6, o va a ir el trabajo 2. Podemos ponerle el trabajo 6 primero, ya, que tiene 6. En esta parte de acá vamos a ver 2, 4, 6, hasta ahí. Este va a ser el trabajo número 6. Y luego aquí 6 va a ir en esta parte de acá con 8 para B. 2, 4, 6, 8. Entonces, este es el trabajo 6. Ya me queda descartado esta parte de acá y me queda analizar en esta parte. Teníamos otra vez 6 y 6, pero hemos dicho que este iba a ir al final. Entonces vamos a ir anotando este de acá, que es el trabajo 2. El trabajo 2 va de este color. Tengo 3, 6. Es el trabajo 2. Y cuando acabe este, tengo que anotar el trabajo 2 en la máquina B, que es de 12. Aquí tengo 3, 4, 5, 6, 2, 4, 8 y 12. Entonces este es el trabajo 2. Queda descartado esta parte de acá y quedaría analizar entre este y este. Sabemos que el trabajo 1 va al final, entonces nos tocaría programar el trabajo 3 con 7. Y tengo 3, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el trabajo 3. Tengo 2, 4, me falta uno, creo. Vamos a apartarlo un rato. Y nos toca programar el trabajo 3 otra vez, que tiene el tiempo de procesamiento igual de 7. Entonces voy a copiar todos estos cuadrados acá y tengo 7. Luego el que me tocaba era el trabajo 1, antes del que ya definimos como último, que era 4. Entonces tenemos uno que en la máquina A es de 10, 2, 4, 6, 8, 10. Este es el trabajo 1. Y en la máquina B, el trabajo 1 es de 6. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces me queda acomodar esta parte de acá. Y aquí. Me quedaría de esa manera. Primero se programa, el tiempo de procesamiento más corto era 3 y es del trabajo 5. Entonces se programa primero 5 y va seguido el de la máquina A con la máquina B. Luego aquí tenemos el siguiente número era 4 del trabajo 4, entonces va al final. Luego el siguiente número era 6, que podría haber sido de la máquina, el trabajo 6
o el trabajo 2. Elegimos el trabajo 6 que iba primero en la máquina A, se programaba primero. Este de acá lo programábamos de penúltimo porque el último ya era 4. Entonces aquí teníamos de penúltimo 1, luego el trabajo 6, el trabajo 2 y el trabajo 3 quedaría en medio. ¿Se entendió esa parte? Sí, quedó claro. Solamente una duda, disculpa, y cuando los dos trabajos, el 6 y el 2 son iguales, no hay un criterio que tengo que ya basarme en la B, elegir el menor o el mayor. No, aquí mira, dice, si el tiempo, aquí nos da las reglas, si el tiempo más corto está en la primera máquina, este trabajo se programa primero. Si el tiempo más corto está en la segunda máquina, ese trabajo se programa de último. Los empates en los tiempos de actividad se rompen de manera arbitraria. Puede ser cualquiera de los dos, podríamos hacerlo también de manera distinta. Lo único que tal vez cambie es que se nos vaya una demora. Tal vez, a ver, Sí, en quedó esta, claro. en esta parte, si nos vamos a acomodar, acomodamos el 2, digamos, primero, y luego acomodamos el 6. Entonces, esto iría así, y esto también iría así, y no cambiaría, mira, no cambiaría en este caso nada, ya sea si hiciéramos primero el 6 o primero el 2, tendríamos el mismo tiempo de procesamiento. Ahora, todo lo que está coloreado, si les pide análisis, todo lo que está coloreado es este tiempo donde está activo, donde se está ocupando la máquina A, la máquina B, ya sea de cualquier color. Esto que no está coloreado son tiempos inactivos o tiempos muertos de la máquina, tanto para la máquina B como para la máquina A. Y van a hacer lo mismo. Lo que va a cambiar es la llegada, por ejemplo, si les pidiera en qué día, si estos son días, en qué día se termina el trabajo 2. Si yo pongo primero el trabajo 6, el trabajo 2 se termina el día 32. Si pongo primero el trabajo 2, el trabajo, el trabajo 2 se termina el día 24. Sí, quedó claro. Ya, a ver, esto de acá, bueno, ya está resuelto, es el mismo criterio. Y aquí tenemos los tiempos de análisis. Ya, el trabajo A, B, C y D para la máquina 1 y 2. Bueno, trabajo 1, 2 en las máquinas. Ahora, necesitamos acomodarlo para el trabajo 1 y para el trabajo 2. Entonces vamos a tener el tiempo de procesamiento más corto es 2 y está en el trabajo 2, en la máquina A. Entonces A se va a programar de último. Entonces anotamos de último y luego tenemos otro tiempo, sería 3. 3, si nosotros lo programamos, este 3 nos quedaría programarlo de primero. Si programamos este 3, nos quedaría programarlo de penúltimo. Entonces, por eso es que, aunque aquí sean los mismos datos, ya sabemos que aquí programamos el de la máquina D o el trabajo de la máquina D aquí. Y luego ya quedaríamos sin este, y prácticamente este ya quedaría en este orden y nos quedaría solamente este trabajo de acá que va a ir de segundo. En este caso, no es como el caso anterior, eso es lo que a veces tienen que tener cuidado. Por ejemplo, aquí empieza D,
y luego termina acá D para el trabajo 2. Luego aquí tenemos B y B, pero cuando empieza C en el trabajo 1, llega hasta 13. Sin embargo, no puedo yo juntarlo, digamos, esto de acá así, porque todavía no se terminó de hacer en la máquina C, esta parte de acá. Entonces, tengo que esperar a que se termine. Va a haber un tiempo inactivo o un tiempo muerto, pero tiene que quedar así, este de acá con este de acá. No puedo estar haciendo C y C a la vez, porque son distintos trabajos o distintas máquinas. ¿Eso se entendió? Sí, eso es muy importante, ¿no? Porque la ingeniera también explicó que eso, que tiene que terminar primero una actividad y después seguir la otra, y debido a eso sucede en estos tiempos muertos, Ujú, ¿no? Es así. sí, es porque es como que yo tengo aquí haciendo el trabajo de una pieza y la misma pieza la tengo que hacer en otra máquina. Entonces no puedo yo hacer en la máquina 1, no puedo estar en el torno y en el taladro a la vez con la misma pieza. Entonces debo esperar a que se termine el trabajo de aquí de C para recién pasarlo a la siguiente máquina. Sí, Entonces, sí tiene razón. ¿hay alguna pregunta acerca de esta parte que hemos visto? Sí, una preguntita desde... La ingeniera siempre pide conclusión. En este caso, ¿también tenemos que colocar conclusión? ¿Y cómo sería si en caso pide? Si ustedes no saben algún ejercicio que ponerle de conclusión, pónganle los pasos que han hecho. Por ejemplo, aquí descríbanle, por ejemplo, el tiempo de procesamiento más corto es 3 y va para el trabajo 1, por lo tanto se programaría en la máquina D. Entonces, eso es lo que hicieron primero. ¿Qué es lo que hicieron después? El otro tiempo de procesamiento, perdón, aquí me equivoqué, era 2 el más corto. Entonces, primero describen 2. El tiempo de procesamiento más corto es 2 de la máquina A y se tiene que programar de último porque está en el trabajo 2. Luego aquí tenemos eso, así sucesivamente. El que le sigue es D y tiene que programarse primero. Luego el otro tiempo corto es C y tiene que programarse de penúltimo. Y así, si no saben qué ponerle de conclusión, pónganle su procedimiento que ustedes han hecho al realizar ejercicio. De ahí, vuelvan a entrar un ratito para ver algunas dudas más y mostrarles otro tipo de ejercicios. Ya, Y lo listo, voy a gracias. finalizar.